Muy buen día tengan todos nuestros oyentes. Me llamo Edric Alejandro Puga Aguilar, estudiante en la licenciatura de Derecho perteneciente a la Universidad del Sur. Les doy la bienvenida a este podcast en el que hablaremos sobre temas de suma importancia que nos ayudan a complementar nuestros conocimientos como estudiantes, fomentando así el constante estudio de todos los temas que forman parte de la amplia rama de la criminología. A lo largo de esta emisión les estaremos compartiendo 4 temas de suma importancia, los cuales son la criminología interdisciplinaria, la antropología criminológica, la biología criminológica y la psicología criminológica. Esto lo haré con ayuda de mis compañeras Alejandra Noemí Jiménez Ojeda y María Elena Ortiz Jiménez. Esperamos que todos y cada uno de los temas próximamente expuestos sean de su agrado y más que nada que cumplan con el fin, el cual va a ser fomentar el conocimiento de los próximos estudiantes en la materia y que cada uno de los temas les ayuden en el constante estudio de los mismos. Para comenzar, es preciso afirmar que en la actualidad la criminología ha dejado de ser una ciencia auxiliar del derecho penal para poder pasar a ser independiente y asimismo autónoma. En este sentido, si bien se relaciona con las ciencias penales como la victimología y la seguridad, podemos afirmar que la criminología es una ciencia que hoy se encuentra más cerca de la sociología y pues la seguridad podrá ser uno de los resultados u objetivos a los cuales se aspira con el estudio del análisis de la criminología, de manera que su objeto es muy amplio y podemos decir que se tiene que ocupar la formulación de las leyes, así como el comportamiento de aquellas personas que las infringen y pues de las consecuencias jurídicas que ocasionan las consecuencias jurídicas que ocasionan todos estos procesos. En síntesis, podemos decir que su objeto de estudio va a ser más que nada el fenómeno criminal y pues la realidad de todo el sistema penal. Ahora bien, para poder continuar con este podcast, tenemos a Elena. Y Elena, ¿nos podrías comentar qué viene siendo la criminología como una ciencia interdisciplinaria? Muy buen día, Edric, y buen día a todas las personas que se encuentran escuchando este podcast. Con mucho gusto contesto tu pregunta. Pues bien, la criminología es una ciencia jurídica de perfil social con la aplicación en todo lo concerniente a la prevención o control social de la delincuencia y el delito. Aplica los métodos de las ciencias para el descubrimiento, investigación e interpretación de los factores externos e internos que generan el delito. También asesora desde la perspectiva individual y genera al Estado para trazar la estrategia de política criminal. Lo anterior demanda una alta responsabilidad de los profesionales involucrados en estas investigaciones. Además, la aplicación correcta de la política criminal repercute directamente en la calidad de vida de un país. Pero el logro solo es constatable si se aplica la interdisciplina como sistema, así como estrategias capacitantes que eleven el nivel de conocimientos de los investigadores criminales, peritos criminalistas, médicos legistas y operadores del derecho principalmente. Estoy completamente de acuerdo con ello, Elena. Ahora bien, Alejandra, ¿podrías complementar la información mencionando el por qué la criminología tiene que ser una ciencia interdisciplinaria? ¿Cómo estás, Rey? Buen día y mucho gusto. Verás, la interacción de los contenidos de las ciencias, especialidades y disciplinas que conforman el amplio campo de la ciencia forense constituyen los requisitos a establecer para los respectivos análisis. Precisamente, la criminología tiene que ser indisciplinaria para estudiar aquellos procesos que iren a favor o en contra de la criminalidad, en lo que se manifiesta dialectivamente diversidad de factores de distintos niveles. Se entrecruzan con otras ciencias que también lo estudian o lo tienen a su alcance, por lo que se beneficiará de los conocimientos y métodos de aquellas. Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Espero que les haya quedado claro el por qué la criminología tiene que ayudarse de otras disciplinas. Pero bien, pasemos a nuestro segundo tema, el cual es la antropología criminológica. En ocasiones, como estudiantes en la materia de criminología, se nos ha planteado el por qué es necesario conocer y pues estudiar las bases de la criminología en relación con la antropología. La antropología tenemos que viene siendo el estudio científico y humanístico de los seres humanos. Es una ciencia que estudia la condición humana como un todo, ¿no? Como lo es el pasado, el presente, el futuro, la biología, sociedad y cultural. Esta ciencia analiza al ser humano en el contexto cultural, social y pues del que forma parte, ¿no?
De esta manera se analiza su origen, su desarrollo como especie social y todos los cambios en sus conductas según pues va pasando el tiempo. Se estudia igual al ser humano como un ser social, como un ser gregario. Somos un animal social, aunque quizá pues sería más acertado hablar sobre un animal biopsicosocial, por lo que viene siendo la necesidad que tenemos de vivir en sociedad, la necesidad incluso hasta para sobrevivir. El ser humano es un animal desválido en la infancia y es el que necesita de otras personas para poder así garantizar su supervivencia. Aparenta una desventaja en la cual realmente permite llevar a cabo el proceso educativo mediante la necesidad de aprender de los demás, lo que pues puede ser socialmente aceptable y lo que es rechazable por esta. Todo el proceso por el que el individuo acepta y se integra a los esquemas del comportamiento de su sociedad es lo que llamamos una socialización. Muy acertado, Edric. El hecho de conocer las cuestiones básicas de la existencia humana y de su cultura nos permite conocer cómo somos, como individuos y como grupo, cómo es nuestra cultura, cómo ha cambiado el concepto sobre nosotros mismos y nuestra historia, y cómo identificamos las desviaciones. Como estamos viendo, la antropología aborda cuestiones básicas de la existencia humana, dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando, tanto como persona y como sociedad, pero también analiza la personalidad humana. El estudio de la personalidad humana es algo esencial para la criminología. La criminología analiza los delitos, las víctimas, los delincuentes, así como el control social y la resocialización. La criminología debe conocer la personalidad criminal, explicar y prevenir los diferentes crímenes e intervenir en los infractores, ya que está claro que interesa más prevenir el delito que castigarlo. Debemos analizar los hechos, las manifestaciones de delincuencia y sus eventos concretos a través de métodos empíricos. Tanto para la antropología cultural como para la criminología es esencial el estudio del entorno social en el que viven y se desarrollan las personas, ya que es ahí donde se define el delito y la desviación, y donde se controlan y limitan ciertas conductas. La conducta desviada se encuentra presente en todas las sociedades, y está determinada en gran medida por el contexto social y cultural. De esta forma podemos ver cómo la relación entre la criminología y la antropología cultural es más estrecha de lo que muchas personas podían imaginar. Gracias a los que mis compañeros mencionaron que pueden usarlo como introducción. Tenemos el concepto de antropología criminal, tiene su origen en Italia de la mitad del siglo XIX. Aparece en el Censo de mano del médico italiano César Lombroso, concretamente con la publicación en 1875 de la primera edición de su obra Hombre delincuente, compendio de todas sus doctrinas antropológico-criminal. En síntesis, se vienen a reclamar por el delincuente una serie de atavismos antropológicos que lo identifique como tal y que se estarían relacionando al criminal con un resurgimiento al hombre primitivo, del instinto salvaje de lo animal. Nos remontamos al pasado oscuro y sombrío donde el hombre apenas sobresaldría del mundo animal. En todo ello se entreve la influencia presuntamente asimilada de las ideas evolucionistas de Darwin que pensaban a extenderse. Estás en todo lo cierto, Alejandra. Quiero comentar a todos nuestros oyentes que, como bien sabemos, César Lombroso fue un médico italiano que aportó al mundo los estudios sistemáticos en la materia criminal. Por ello se le ha considerado como el padre de la antropología criminal y la criminología. Los primeros estudios los comenzó desde una perspectiva de antropología física, en donde más que nada destacó lo que son las características anatómicas en los criminales, así como la similitud en los animales salvajes y pues como los seres primitivos, en donde pues él menciona el instinto agresivo que estaba presente para poder reaccionar con violencia ante hechos mínimos. Por ello, pues hablaba de un ser no evolucionado, primitivo, salvaje, y posteriormente es en donde podemos ver que se suman estudios de perspectiva sociológico-criminales que pues agarraban un entorno con sus estudios que también tenían un aspecto a la influencia cultural, esto sin destacar lo que son los rasgos físicos, y pues esto último lo llevó a desarrollar un atlas de antropometría
de los sujetos considerados como propensos a la violencia. Sus afirmaciones serían muy controvertidas, desechadas en un tiempo o en la actualidad, pero se rescatan sus aportaciones que han perdurado, incluso evolucionado, puesto que pues él fue el que realizó una clasificación de los delincuentes con ópticas biológicas y culturales, que pues estaban asentadas en las bases de la antropología criminal. A colocación esto de un aniversario luctuoso el 18 de octubre, cumpliendo así 110 años, y se recuerda su biografía, obras, estudios y aportaciones. Es muy importante lo que nos menciona Cedric. Yo considero que la delincuencia puede explicarse por factores de naturaleza biológica, determinadas enfermedades o disposiciones corporales o mentales. También ecológicamente, los procesos de segregación urbana, social, estructural, la disposición del poder a escala de la sociedad global y el rol de las instituciones encargadas de ejercerlo y de controlar la desviación. Cultural, las relaciones de hegemonía y resistencia entre cultura dominante y culturas subalternas. Penal, la estructura del Estado y de sus sistemas de control duros. La mano derecha, que es la policía y la prisión, y suaves, que sería la mano izquierda, que son los servicios sociales y medidas alternativas a la prisión. El modo en que se correlacionan estos factores lleva a la construcción de teorías interpretativas, que sirven para explicar la realidad y también para justificar determinadas políticas criminales. Sin duda alguna, este tema me gustó mucho, ya que se trata de un tema que va desde tiempos antiguos hasta el completo estudio de que la persona. Ahora bien, para darle continuidad a este podcast, pasaremos al segundo tema. ¿Y cuál es la biología criminológica? Pues bien, esta es la que estudia al hombre de conductas antisocial como ser vivo, desde sus antecedentes genéticos hasta sus procesos anatómicos fisiológicos, la influencia de los fenómenos biológicos en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el crimen. Gracias, Ale. En este sentido podemos decir que la criminología biológica busca las fases fisiológicas del comportamiento anormal de los seres humanos, que pues lo predisponen en la antisocialidad. Investiga lo que viene siendo la causalidad física, es decir, la relación entre lo que es el hecho somático y la criminalidad o el comportamiento violento. Eso es algo complicado, ya que requiere pues de estudios profundos, como son los factores somáticos de la criminalidad. Los endógenos se refiere a lo que pues nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior, produciendo así ciertos resultados. También existe cierta relación entre lo que es la actividad del organismo con las conductas antisociales, y pues estas causas endógenas somáticas tienen un efecto en lo que es la antisocialidad, ya que pues son las que serán estudiadas por la criminología biológica o genética. Igual, en ese sentido podemos decir que como ciencia interdisciplinaria busca las causas del delito de manera integral y pues se nutre de lo que es la biología criminal. En cambio, la biología criminal por sí misma hace como objeto de estudio la vertiente genética hereditaria de la delincuencia. Según esta ciencia, son los factores genéticos los que van a impulsar a una persona a delinquir. Los criminólogos clínicos, desde el punto de vista biopsicológico, plantean algunos rasgos generales de la personalidad criminal. Un ejemplo de esto sería la agresividad y el egocentrismo, así como la incapacidad para poder organizarse de manera perdurable, la imprevisión y la indiferencia afectiva. Ahora, Elena, sabemos que a ti te encanta mucho este tema, así que podrías comentarnos más al respecto de él. Creo que con tu participación haríamos más completo el desarrollo de la biología criminológica. Gracias, Ale, por esta breve introducción y a ti, Edric, por darle continuidad al tema. Espero que a todos les esté ayudando mucho todo lo ya mencionado. Pero bien, dándole continuidad al tema, podemos decir que de este tema se desprende una amplia clasificación que nos ayuda a entender más este tema. Como primer punto tenemos a la biotipología criminal. Ernest Kretschmer, psiquiatra alemán, después de haber estudiado y medido un gran número de individuos, elaboró una clasificación del delincuente, tomando en cuenta su estructura morfológica y las relacionó con el temperamento, construyendo 3 tipos básicos fundamentales: el leptosomático o asténico, el atlético o epileptoide, el pícnico o ciclotimático, a los cuales sumó una cuarta categoría, representada por grupos mixtos y desproporcionados, llamándolos displásticos. Como segunda tenemos a la genética criminal, también conocida como criminogénesis, que es la explicación de las causas que tuvo un delincuente para delinquir. Es la resultante del estudio de su historia vital.
es decir, que tiene importancia capital el perfil de personalidad básica del actor y de las influencias ambientales, que son los factores mesológicos o sociogénesis. La criminogénesis es el conjunto de tendencias de origen genético que ante los estímulos del medio pueden desembocar a una conducta antisocial, dependiendo de la intensidad con que tales tendencias se presentan en cada individuo. Ahora bien, Ale, ¿nos podrías ayudar con los siguientes temas? La herencia y el delito. Según Glasser, estuvo en primera noticia sobre su existencia. Se halló un cromosoma y extra su sujeto, llegando a relacionarse con conductas delictivas con la presencia del mismo. En 1968, durante la defensa de un caso de asesinato en París, se alegó la inocencia del encausado por demencia, por tener el triple cromosoma XY, por lo que un panel de expertos recomendó al tribunal la reducción de la sentencia. Para continuar, los temas que no sean muy largos, los estudios genéticos de las familias criminales, los estudios estadísticos, el síndrome triple X, el síndrome de Klinefelter, síndrome del doble Y, estudio de gemelos y las familias criminales. Muchísimas gracias, Elena y Alejandra. De verdad que la criminología es una de las ciencias con tantas ramificaciones que tiene, y pues no buscamos en cuál de ellas enfocarnos, pero claro que todos y cada una de ellas son importantes para nuestro estudio como alumnos en la materia. Y ahora, como último punto y para poder darle un fin a este maravilloso podcast, nos encontramos contigo, Alejandra. ¿Qué podrías decirnos al respecto sobre la psicología criminal? Claro que sí, Edric. Pues verás, aunque resulte difícil de creer, la psicología es una disciplina esencial cuando se requiere aplicar la justicia. Su investigación, como los procesos penales, es muy importante para atender y tratar cualquier tipo de violencia o conflicto. Es por ello, existen especialistas en psicología criminal que han determinado una alta demanda con el paso del tiempo. La psicología criminal estudia el comportamiento, los procesos mentales del individuo que ha realizado el delito. Esta rama de la psicología además analiza los desarrollos y procesos de índole psicológico que interviene en la creación y realización de los actos criminales. También estudia los por qué y el modo en que se manifiesta la conducta criminal, a diferencia de otras conductas. Incluso aborda la observación científica de los tipos conductuales delictivos, los tipos de delincuente y la delincuencia como fenómeno físico-social. Gracias, Alejandra. ¿Quién diría que la psicología criminológica tuviera tanta importancia al momento de elaborar la sentencia para la persona que comete una conducta antisocial? Pero bien, Elena, ¿podrías ayudarme diciéndome cuál sería el objetivo principal de la psicología criminológica? Con mucho gusto, Edric. Verás, dado la amplia investigación que realicé y a la comparación de todos los datos, puedo concluir en que el objetivo principal de la psicología criminológica, también conocida como criminología, es averiguar, descubrir y sobre todo prevenir las causas que motivaron a un sujeto a delinquir o cometer un crimen. Entre los elementos que atañen a esta disciplina están, por ejemplo, qué significa esa conducta para él y por qué la idea de algún castigo no reprime el comportamiento. Para alcanzar esa meta, la psicología criminológica también estudia el ambiente, como es la familia, la cultura y la religión, donde se desenvuelve el delincuente para saber cuáles son los factores que han impactado el desarrollo de su personalidad. No cabe duda de la gran importancia que tiene la psicología criminológica, ¿no es así, Alejandra? Por supuesto que sí, pero Edric, ¿tú sabes qué manera se aplica la psicología criminalística? Excelente pregunta, Alejandra. ¿Cómo se aplica la psicología criminológica? Pues verán, esta se puede aplicar en diversos ámbitos, como lo son los estudios criminológicos. Estos más que nada son los que van a estudiar los hechos derivados del crimen para poder tratar así de evitarlos. Va a ser de forma de prevención. Igual forma tenemos el análisis del crimen. Este, desde el punto de vista psicológico, es el que va a ayudar a la investigación de un crimen. Un ejemplo de esto sería si hay coincidencias entre el modus operandi o el tipo de víctima. Se puede deducir el perfil psicológico del delincuente y así ayudar a resolver el caso. También tenemos el análisis de la víctima y el criminal. Esto es mediante entrevistas que un psicólogo criminológico puede analizar tanto el delincuente como la víctima y así obtener datos esenciales que ayuden a la justicia a esclarecer el caso.
Es importante acotar que es muy frecuente confundir la criminología y la criminalística, por lo cual deben de conocerse las diferencias entre ellas. La criminalística tiene como objetivo el análisis de las pruebas físicas de un hecho delictivo. Esto nos quiere decir que es el que va a reconstruir la escena del crimen para poder estudiar cómo se produce un delito, mientras que la criminología es la que nos va a explicar por qué se produjo un delito. Es una disciplina completamente social que investiga la naturaleza del crimen, sus raíces, motivaciones y el impacto en la sociedad. Muchísimas gracias Alejandra y Elena por acompañarme en este podcast. Espero compartir pláticas con ustedes sobre temas como estos, que sin duda alguna son de mucha importancia. Para poder finalizar, tenemos la criminología como una ciencia que busca coayudar en lo que viene siendo la reducción de las conductas delictivas, con el estudio y la identificación de las causas de su origen, su aplicación en el campo de la justicia penal, que va en aumento y pues se ha convertido en una de las ciencias independientes y autónomas de gran relación con la ciencia penal. En este análisis va enfocado lo que viene siendo el estudio del hombre y su comportamiento con relación al fenómeno delictivo, con la transgresión a la ley partiendo de la premisa de que pues todos los seres humanos nacen libres y con derechos. Con efecto, como parte importante del estudio de la criminología y su relación con otras ramas del estudio, resulta interesante analizar las conductas de las personas y los factores o elementos en los que llevan a cometer el delito. Es fundamental incluir en este análisis reflexiones acerca de la importancia del estudio de la pena como consecuencia jurídica y enfocar el análisis y reflexión a la mejor inserción del individuo actor del hecho ilícito en la sociedad. Así es, compañeros. Ya por último nos queda mencionar que el estudio de la criminología es de suma importancia en la formación profesional de un abogado, debido a que la criminología es la ciencia cuyo objeto de estudio es la etiología y la génesis de las conductas humanas, no aceptadas por los patrones de conductas en la sociedad. Estudiar el delito como un fenómeno social, con el fin de lograr una mejor comprensión del perfil del delincuente, su personalidad y las personas vinculadas a la criminalidad, las causas, factores que contribuyeron o facilitaron a generar las diversas conductas delictivas, causando el efecto de una reacción social, lo cual permite una acertada aplicación de una política criminal preventiva y de una forma general enriquecer el conocimiento relacionado a este fenómeno social. Así es, compañeras. Ya por último solo me queda agradecer a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias por su participación, a las expositoras y pues nada, que gracias por quedarse hasta el final de este podcast y les deseamos un muy buen día y que se encuentren bien. Hasta la próxima.